Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Economía y Política, Política y Economía. Como siempre me acompaña Alexander Guerrero en esta tarea que en estos días se ha puesto más difícil. Eh, el día de ayer, viernes, la Asamblea Nacional negó apoyar el decreto o aprobar el decreto de emergencia económica que había puesto Maduro. Todo indica que en todo caso no hace falta tal decreto de emergencia económica, que el gobierno tiene las facultades suficientes para adelantar este proyecto y que en todo caso pareciera que lo que buscaba el gobierno de alguna forma era eh, meter a la oposición en el mismo paquete de estas medidas que están siendo tan costosas para el pueblo venezolano en términos de escasez de medicinas, de comida, de repuestos, bueno, de una calidad de vida que sin lugar a dudas es la peor de América Latina. Y ahora el presidente nos ha pasado un strike de una devaluación subterránea. Él piensa que la gente no se da cuenta y de eso queremos hablar en particular hoy, de un gobierno aficionado a las devaluaciones. Sin más preámbulos, Alexander. Sí, gracias, José. Bueno, Maduro se las arregla para hacer las cosas sin que la gente las note. Ese es su punto de vista. La gente obviamente siente el impacto de la devaluación. Esta es el número 4. Pues viene de 4.30, 6.30, 6.30 a 10, a 12, de 12 a 50 y ahora viene a 200 y ahora va los exportadores a 200, a Simadi, de SICAD 2 a Simadi. Claro. Pero fíjate lo curioso, En todo caso es un incentivo para el exportador, porque eh, evidentemente a sí, 50 bolívares no podía exportar. no, pero tampoco a 200, Claro, pero que es bueno, el drama. es mejor que 50 en todo caso. Sí, pero porque tampoco hay dólares a 200, nadie los compra. Exacto. Entonces, vender a 200 para él es una pérdida que incurre en la diferencia entre los dólares que la gente vende al precio que se está vendiendo, que es paralelo, Ujú. que es 900, para ponerlo allí en un número redondo, y 200. O sea que sigue perdiendo el costo de oportunidad de la economía venezolana. Del venezolano que quiere dólares está en 900 bolívares por dólar. Exacto. Por debajo de esa tasa, de ese precio del dólar, no hay dólares nadie ofreciéndolo en el mercado. Ni siquiera el gobierno porque no los tiene a propósito del alza de los costos de producción y la caída del precio del petróleo que produce una tenaza y que corta cuello. Exacto. Es como la picota esta española que da una pena de muerte bastante Sí, fuerte y dura. en el momento que estamos hablando, el barril de petróleo está en 21 y tanto. Diosdado Cabello dice que el costo de producción es 20 dólares. Parece que se hizo realidad aquella profecía de Chávez, que nos pongan el barril a cero, que la revolución va a seguir adelante. Lo que está pareciera equivocado, Chávez, porque Sí, no, y Diosdado Cabello en esta aseveración, esta afirmación, eh, niega lo que ayer declaró el presidente PDVSA y ministro de Energía y Minas, del Pino, Eulogio del que el, Pino, co- que el costo de producción era 12. O sí, sea que todavía 21 se está vendiendo con un diferencial. exacto, Pero una cosa es el costo y otra cosa son los pasivos que PDVSA tiene que estar pagando, pasivos que necesitan un precio del petróleo a casi a $60, pero no existe. De exacto. manera que alguien se está llevando las pérdidas, se están acumulando a un punto en el cual ya Venezuela no tiene cómo hacer, que es el eventual default de la deuda que todo el mundo está esperando, ya va a producir en este año Ahora, 2016, lamentablemente. vamos a puntualizar unas cosas para ir en orden. Primero, Sí. cuando el gobierno pasa de SICAD 2 a CIMADI, básicamente está tratando de darle un estímulo al exportador. Tú dices que ese estímulo no va a tener ningún sentido, básicamente porque a ese precio tampoco se puede exportar Sí, en Venezuela. Pero lo que denuncia es una necesidad de dólares por parte del gobierno bastante grande. sí,
que no las tiene, y entonces, pero no las tiene el gobierno, y como hay control del cambio, pues eso quiere decir que solamente irán al mercado los dólares que vienen, producto del petróleo. No Exacto. están llegando. Cuando él los lleva a 200 a los exportadores, le dice que el 40% los vendan a ese precio de 200. Ujú. Y el otro 60%, bueno, la gente lo venderá a precio de 900, O lo con usa, las, o lo usa para sus operaciones. con las consecuencias que puede tener de naturaleza penal y financiera si es que los exportadores acuden a esta cosa que yo llamo una trampa a los exportadores. Ahora, hay una cosa Porque que la mayoría de las personas que nos están viendo se están preguntando. ¿Qué puede exportar Venezuela en este momento? absolutamente nada, porque mientras haya control de cambio, solamente se exportará lo que el gobierno tiene en sus manos para exportar, que es el petróleo. De resto, Y cualquier entonces, tipo de... ¿cuál es la invitación a los privados? O sea, No, supongamos ahí que es los donde... privados pudieran exportar algo. ¿Qué exportarían? Bueno, es muy difícil exportar algo porque Venezuela está importando absolutamente todo y todos los insumos que Venezuela tiene que importar para lo que producen para exportar, porque la única cosa que producimos para exportar es casabe y no vamos a competir con los casabes del Caribe que son los dominicanos que tienen fábricas de casabe, Ujú. no es el caso nuestro. Sí. Es decir, la única cosa que podemos exportar a 200 eventualmente es lo que producimos en Venezuela, ya tú sabes, prácticamente nada. Ujú. Porque la importación venezolana, Venezuela tiene una economía integrada que se exportaba con función de insumos importados. Y eso lo hacían las empresas internacionales. Por ejemplo, hasta el año 98 Venezuela exportaba vehículos Ford, Ujú. General Motors, al Sí. Caribe, Ujú. en cantidades grandes. Cuando vino el control del cambio, acabó con todo eso. Casi que acaba inclusive la exportación de petróleo, porque la petrolera la tiene también arruinada. O Exacto. sea, el control de cambio te va a acabar todos los dólares que se pueden producir en Venezuela, inclusive el petróleo. Ya tú ves que el petróleo ya no es competitivo al precio de $21 porque el costo supera ese precio. Ya no somos competitivos en absolutamente nada. Lo único que nos queda es el sol, el buen Entonces, clima sí. y la bondad de los venezolanos que podemos seguir exportando. Entonces, si no podemos exportar nada, ¿a qué juega el gobierno? Es Esto una es una, puesta en escena. no, en una carreterita que él está construyendo para llevar lo que está a 6.30, que es alimentos y medicina, llevarlo a otro precio. Podemos especular, pudiera ir todo eso a 50 bolívares al CICAD. Y entonces, O a 12 bolívares en el Cicatuno. o a 12 bolívares, pero lo que está ocurriendo es totalmente distinto a lo que se había promovido, inclusive muchos consultores económicos lo han estado promoviendo, una tal unificación cambiaria. Ujú. O sea, tú unificas a la tasa más cerca que tienes del dólar paralelo, que es 200. Pero si unificas a 200, va a unificar las cosas que estás comprando con 6.30 o $12 en el SICAD 1, o 12 bolívares por dólar, o lo que pudieras estar comprando en el SICAD 2 a 52, a Sí. 50. Eso significa que si lo pones a 200, la inflación va a ser de 300% el mes que viene. Ahora, pero Ajá. ¿cuál es el miedo a la inflación? Te voy a hacer una pregunta ácida. ¿Cuál es el miedo a la inflación si después de todo los precios que tiene la economía venezolana son ficticios, no son reales? Y cuando los precios no son reales, tú tienes una inflación contenida. El mismo miedo, Sí, y esa inflación contenida te está generando escasez, te está generando bachaqueo, te está generando todos los vicios que estamos viendo. ¿Quieres o no terminar con los vicios? ¿O quieres seguir eh, manteniendo los vicios? no, porque allí hay obviamente una captura de renta por la vía de la corrupción de los 4 o 5 dólares que quedan, que pasan a manos de los grupos propios del gobierno. Recuerda que el Estado importa el 70% de todos los bienes que Venezuela importa. El Ujú. resto está en el sector privado, que todavía que no tiene los dólares para hacerlo, Sí. que están con las solicitudes en, CICAD, en Sencoex y en CICAD, pero no salen las solicitudes porque el gobierno no tiene cómo vendérselo al sector privado a 6.30 o a 10 o a 12. Ahora, ¿cuál es la situación de caja del gobierno? Fíjate, hoy aparece una noticia donde Ban Ki-moon dice que Venezuela le debe 3 millones de dólares a la ONU. Eh, bueno, sabemos que le deben 100 millones de dólares por lo menos a los agricultores uruguayos, a los productores agrícolas uruguayos. Sabemos que le debe a los... parece que Maldonado está en peligro de no correr porque no le han pagado a la escudería donde corre, cosa que Sí. me parece absolutamente razonable que no se pague porque yo no entiendo por qué Venezuela tiene que pagar para que un piloto corra en Fórmula 1. No se le paga a los jubilados en el exterior, no se le paga a los estudiantes en el exterior.
Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eso que anunciamos hace 3 años, que Venezuela iba rumbo a un colapso, yo lo dije en enero, en diciembre, enero del 2012-2013, que Venezuela estaba en ruta de un colapso, pero que la única forma, es lo que, único que podía hacer para es que parar el colapso. tú eres un profeta del desastre. Bueno, sí, pero bueno, afortunadamente las cosas se fueron avisando. El que lo quiso leer, leyó, leyó, el que lo quiso oír, lo oyó, y el que si no se tapó los oídos, se tapó los oídos. Pero las cosas pasaron. Venezuela está bajo colapso. Colapso es una palabra que es muy gráfica, que nos habla de que no hay efectivo para pagar. No se le paga a la gente, no se, todo está acumulado como pasivos. Ujú. Ahora hay que pagar la deuda, la que está documentada, la deuda más delicada, porque esos son papeles que se venden y se compran en el mercado a diario. Eso es lo que va a determinar el nivel de riesgo, que hoy está por encima de 5.000 puntos básicos, que es un mecanismo de riesgo. Es el único país en ese nivel, porque ya en Argentina el presidente Macri ha venido vendiendo menos riesgo y entonces la economía se ha venido sincerando y el riesgo de argentino se ha venido cayendo a una gran velocidad. Y ahí tienen pues, los éxitos de Macri al mes de gobierno ¿Y por que qué, viene de... y por qué no podemos imitar a Macri? Bueno, el problema es que Maduro está casado con lo imposible. El gobierno venezolano está que el precio político que tiene que pagar ante la opinión pública por todos los errores cometidos No que lo lo quiere llevaron pagar. hasta acá, No no lo lo quiere. quiere pagar. Perdóname, pero una cosa, el precio político era llegar a un acuerdo con la oposición hace unos meses atrás. Ujú. Pero el precio político de Maduro y su gobierno hoy es la renuncia. Porque cuando la oposición, en la Asamblea Nacional, mejor dicho, le niega la declaración del estado de emergencia, lo que él debió haber hecho en aras de resolver el problema nacional es poner su renuncia al Congreso, a la Asamblea Nacional y convocar elecciones. Exacto. Eso es lo que normalmente hace un gobierno normal. Ese no es el gobierno de Maduro. Agarrado del poder a como el lugar bajo el empobrecimiento del país. Todas esas deudas, José, son empobrecimiento del venezolano que tendrá que pagarlas algún día y las va a pagar con su calidad de vida, con su nivel de vida que se ha venido reduciendo de manera acelerada. El temor a unificar el cambio, unificar es un subterfugio curioso, porque lo que hay que hacer es simplemente Liberarlo. eliminar el control. Al día que tú elimines el control del cambio, desaparece el paralelo. Ya no hay paralelo, porque simplemente Ahora, hay un precio de mercado. la pregunta que todo el mundo me hace nuevamente es, bueno, ¿y a qué precio se va a fijar el dólar si se libera? Y yo le digo que no, que a lo que No, diga el no, no hay, mercado, no, y la gente no no hay entiende. adivinanza, no hay adivinanza a lo que el precio del mercado lo diga. Si las políticas económicas son coherentes, normales, propias para rearrancar la economía y relanzarla a un crecimiento después de los ajustes que hay que hacer y las grandes reformas que hay que hacer en la economía venezolana, junto con la eliminación del control de cambio, eliminar el control de todos los precios y eliminar todas las leyes que penalizan la actividad económica privada en Venezuela, porque eso es lo que fue haciendo Chávez y Maduro en estos 17 años. Prácticamente llevar el sector privado a lo mínimo, como lo ha reducido, a un punto tal de que es totalmente imperceptible, 20% del PIB, es nada. O sea, Sí, la destruyó, entonces estamos pagando el precio de haber destruido el capital privado. exacto. Y eso se paga con empobrecimiento. El venezolano no tiene posibilidad de enriquecerse y hacer lucro con sus propias manos y su propia cabeza y sus propias eficiencia como ser humano, porque lo impiden los controles económicos y las leyes retrógradas que ha impuesto sobre la economía. Porque el gobierno se empeña en ser su papá, pero un papá pobre Sí, sí, que lo pero empobrece. no, porque eso trae un control político. Recuerda que la ecuación es sencilla. Mientras más pobre eres tú, más servil eres el Estado y te conformas con ello. Ahí está Cuba y ahí está Corea. Un Los minuto, países, un minuto antes de irnos, sí. Alexander. Entonces, la medida de pasar del CICAT 2 al CIMADI, ¿qué podemos Eh, esperar? una mega devaluación que no podemos esperar nada porque no hay dólares tampoco en 200. Ujú, Es decir, ninguna de esas medidas, ni llevar todo a 200 va a servir. ujú. La única medida que resuelve esto, porque yo lo he llamado el efecto ratchet o el efecto torniquete, trinquete es la palabra Sí, española para esto, sí, el efecto torniquete es eliminar los controles de cambio y entrar en la Asamblea Nacional rápidamente a hacer las grandes reformas de la economía nacional. No, exactamente. cuando hacemos todo, si acá hacemos todo eso en tándem, en conjunto, eliminamos los controles, si vamos a las reformas legales, Venezuela puede mostrarle al país la cara que hoy está mostrando Macri en el foro en Davos, en Suiza, en el foro económico mundial, donde fue recibido con aplauso
porque él viene ahora con otro tipo de agenda. Vamos a simplemente más capitalismo y acabar el socialismo peronista que tenía la señora Y Kirchner. sacar a Argentina del hueco. Y es lo que tiene que hacer Maduro, o eventualmente, como Maduro no va a tener los riñones para hacerlo, porque tiene ataduras ideológicas terribles. Entonces, bueno, Poner el con cargo a la eso, disposición. el cargo a la disposición para que el país vote un presidente que sea capaz de hacer las cosas que hay que hacer definitivamente. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar el empobrecimiento? Hasta el punto que la gente se vaya a las calles y haya una tragedia social porque un gobierno es tosudo como este. No, es decir, ese será el riesgo, será el costo que pagar para regresar a Venezuela a una senda de desarrollo. Yo realmente no creo que llegue a pagar ese costo, simplemente ponga su cargo a la orden, renuncie y vamos a elegir un presidente de nuevo. Hay muchos candidatos, todos son Claro. buenos. Bueno, Alexander, como siempre, un placer haber conversado No, no, contigo. gracias. Amigos, nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Está bien, gracias.